Perfecto. ¿Siguen viendo mi pantalla o dejé de compartir? Todavía se ve. Ok, perfecto, buenísimo. Buenísimo. Es que como había, creo que ya lo tengo. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Deberían ver una pantalla que tiene como un circulito con rayitas rojas, un rectángulo con rayitas como en diagonal azul y como un rombito con rayitas verdes. ¿Eso es correcto? Sí. Bueno, genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, esto es un proceso largo, o sea, y es ambicioso para los 5 días de clase, ¿no? Vamos a ver 2 días por semana clase, eso nos va a dar 2 semanas y tenemos una tercera semana. En el caso de requerir más tiempo, pues lo voy a involucrar. Pero esto es un proyecto bastante ambicioso porque abarca de principio a fin todo el proceso, desde crear nuestra base para arrancar y trabajar con un proceso llamado end-to-end, que es nuestro despliegue automatizado, utilizando Git Action, utilizando características de CI/CD, que serían entregas continuas, mejoras continuas. Estaríamos trabajando con todo lo que es el proceso de creación de imágenes, trabajar con procesos o microservicios, estos microservicios que van a trabajar con imágenes y con contenedores, trabajar entonces con conceptos de imágenes multi-staging para lograr tener imágenes más pequeñas, aplicarle procesos de chequeo de seguridad para que estas imágenes no tengan vulnerabilidad. Chequear todo el proceso de carga y automatizar a través de actualizaciones a la rama principal utilizando GitHub y GitHub Action para ver todo este proceso. Estaríamos también trabajando con todo el tema de observabilidad, aprovisionamiento. Estaríamos trabajando con el tema de eh, script para automatización. Estaríamos trabajando con Terraform. Estaríamos trabajando con, en algunos casos, posiblemente, dependiendo del laboratorio, podríamos aplicar Ansible. Así que es prácticamente como 100.200 tecnologías en todo este tiempo, ¿no? Así que vamos a tratar y en la medida yo voy a ir haciendo algunos scripts para que los vayamos utilizando y puedan ser óptimos. La idea de esta primera clase es que todos tengamos la misma base y pueda funcionarnos para todos, ¿ok? Aunque al parecer tenemos un factor en común que tanto Johan como Delio como mi persona estamos trabajando con Windows 11, podría utilizarse el WSL de Ubuntu Server, podríamos trabajar con la versión 24.04, pero asumiendo de que se nos incorporan nuevos miembros y que de repente no tienen esas características, entonces vamos a trabajar también lo que sería portabilidad, es decir, que vamos a hacer que todo esto pueda ser portable para cualquier entorno en el que se vayan a desarrollar. Es decir, que puede ser desde una máquina virtual, desde un WSL o desde una máquina nativa Linux, ¿ok? Por supuesto, prerequisitos tener pues, conocimiento de tecnología, tener conocimientos en la línea de comando de Linux para su administración. Muchas de las cosas que vamos a hacer van a estar basadas en ese sistema operativo, ¿ok? Entonces, para darles una descripción, el curso lo vamos a llamar DevOps Master Enterprise. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear una infraestructura. Esa infraestructura va a trabajar con microservicios que van a estar definidos como contenedores. Vamos a trabajar con observabilidad. Vamos a trabajar con Continuous Integration y Continuous Delivery. Vamos a aplicar buenas prácticas de SRE para todo lo que es observabilidad y todo lo que tiene que ver con el tema de DevOps, ¿ok? Entre este punto, prácticamente vamos a desplegar infraestructura en una nube. La que seleccioné ahorita es Azure, pero puede también hacerse algunos ejercicios si el tiempo nos da para que también podamos desplegar esta infraestructura en AWS. ¿Ok? Así que nuestro proveedor, en este caso, para el despliegue o todos los laboratorios que yo voy a hacer, va a ser Azure. Y podríamos, dependiendo del tiempo, también hacer algún cambio para que entonces el despliegue también se pueda hacer en infraestructura en nuestra nube AWS. Otra de las cosas que para hacer este despliegue vamos a trabajar con la tecnología de Terraform, ¿ok? Entonces con Terraform, Infrastructure as a Code, lo vamos a utilizar para poder entonces hacer ese despliegue. ¿Cuál va a ser la ventaja o los beneficios de esto? Aquí empiezan algunas cosas como los FinOps.
¿no? Es decir que en un principio estaba conversando con Johan y Johan pues tiene como responsabilidad eh, optimizar el uso de la infraestructura que tiene desplegada en la nube, chequear de que los consumos sean los correctos, cuando la infraestructura no se está utilizando se elimine o que pueda tener la capacidad de ser elástico para crecer o disminuir dependiendo de cómo sea la demanda. Entonces con Terraform vamos a tener la oportunidad de trabajar y poder entonces configurar una serie de archivos que trabajan de una forma modular, donde vamos a poder configurar para desplegar este tipo de tecnología. En este caso va a ser en Azure. Y vamos a trabajar con, digamos que en cuatro pasos. Vamos, el primer paso sería prácticamente lo que sería construir los archivos de configuración y inicializar. Cuando hablamos de inicializar, hablamos de que verifique que los plugins que estoy utilizando en Terraform realmente estén bien definidos, que se puedan descargar y que puedan tener interacción con los recursos con los cuales vamos a interactuar, es decir, en este caso, Azure. Luego vamos a tener algo que se llama la parte de lo que es la validación. Verificar que a veces tenemos configurados correctamente los plugins para podernos conectar con los diferentes recursos que vamos a estar interactuando, pero no hemos todavía trabajado con los archivos de configuración. Entonces, trabajar con los archivos de configuración, tenemos que hacer una validación, chequear de que estemos usando los nombres correctos. Ocurre que constantemente cada proveedor está haciendo actualizaciones y puede pasar que algunos parámetros que utilicemos, algunos archivos que utilicemos o plantillas en los que nos basemos puedan estar desfasadas con respecto a lo que esté soportando. O puede que el proveedor, en este caso Azure, HashiCorp, AWS, GCP o cual sea, GitLab, GitHub, haya tenido una actualización en sus módulos, pero no necesariamente está convalidado con respecto a los módulos de HashiCorp. Entonces, todo ese tipo de cosas vamos a estar pasando por ese proceso. Y eso es lo que haríamos en el proceso de validación. Una vez que hacemos el proceso de validación, estamos como el 50% de que nuestra infraestructura que queremos desplegar tenga, digamos que un casi éxito de despliegue. ¿Por qué? Porque no necesariamente la validación hace lo mismo que pasar por una fase de planificación. En el caso de Terraform, la parte de planificación nos va a decir prácticamente qué es lo que él va a construir a partir de lo que nosotros le pedimos en la configuración, cuántos recursos se van a desplegar, qué nombres, y ahí vamos a empezar a verificar si tenemos cosas como, no sé, Deli, ¿has trabajado con Azure y has trabajado con AWS o algún gestor de nube? Con los dos. Bueno, perfecto. Entonces, como los dos han trabajado, pues, ¿qué cosas deberíamos tomar en consideración cuando vamos a hacer un despliegue de recursos en cualquiera de las nubes? ¿Qué cosas deberíamos tomar en consideración? Lo primero es el costo. Bueno, sí, definitivamente hay que hacer una planificación de qué es lo que vamos a desplegar, por qué lo vamos a desplegar, pero entendiendo de que ya tenemos prácticamente el proyecto diseñado, aprobado, ahora lo vamos a implementar. Una cosa del diseño con respecto a la aprobación y la implementación, en cada una de estas fases siempre hay una variación. El diseño, pues perfecto, presentamos el diseño, vemos cuál es el esquema, cómo es la topología, cómo se van a conectar, cuáles van a ser las segmentaciones, el tipo de red que vamos a utilizar. En el caso de Azure, si va a tener uno o múltiples grupos de recursos, si va a utilizar sistemas de etiqueta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero si vamos a trabajar multicloud o vamos a trabajar en la nube, hay cosas como, por ejemplo, hay nombres reservados, hay recomendaciones como no usar mayúsculas y minúsculas al mismo tiempo, tratar de utilizar un mismo estándar, no tratar de superar jamás los 23 caracteres y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta planificación a través de Terraform y que vamos a pasar a la fase de aplicar o construir o desplegar, ahí es a donde se nos presentan muchísimos problemas, ¿no? Por ejemplo, no sé si a la hora de desplegar algún recurso, vamos a poner un recurso fácil y un recurso que de repente siempre se despliega en cualquier nube, que es una instancia de máquina virtual. ¿Se les ha presentado algún problema cuando van a hacer el despliegue de alguna instancia en una máquina virtual? Mm.
o siempre funciona, o agarran una imagen que ya está construida a través del marketplace del proveedor de nube. Les toca construir a ustedes la propia máquina virtual y decir, quiero que tenga este sistema operativo, quiero que tenga estas características. Sí, bueno, Coméntame al un poco. principio sí. Bueno, al principio sí, al principio tenés que crear la máquina virtual, colocar lo que es la imagen, qué versión es, cuál es el usuario, cuál es la red, cuánto va a ser lo que es a nivel de disco. Una vez que ya lo tengas, genera lo que es a nivel de una imagen y a partir de allí puedes generar y puedes crear otras máquinas virtuales a partir de esa imagen. Entonces te vas a evitar generar otra vez todo ese procedimiento porque ya lo hiciste, ya tienes toda la imagen y a partir de allí puedes generar más máquinas virtuales. Entonces, no sé, pienso que es eso, ¿no? Ya, perfecto. Me gusta. Eso creo que tiene que ver también con Vice y algo por el estilo de Azure, y donde ustedes tienen que pueden crear un template, ¿no? Y a partir de ese template ya pueden replicar y se facilitan muchísimas cosas. Sí, no está mal. Y todo lo que dijiste está bueno porque cuando vamos a configurar Terraform, resulta que Terraform va a necesitar las mismas cosas que tú acabas de decir. Es decir, yo necesito saber cómo se va a llamar la máquina, en qué región va a estar la máquina, yo necesito saber en qué grupo de familia va a estar esa máquina, y cuando hablo de grupo de familia quiero decir el tamaño, y eso implica procesador, memoria, discos, tipos de discos, sistemas operativos, si va a pertenecer a una red privada, si va a estar con acceso a algún tipo de recursos, si va a acceder a algún storage account, si va a acceder a algún recurso puntual, ¿no? Entonces, todas esas cosas que acaban de mencionar o que acaba de mencionar Johan, las tenemos que tomar en consideración cuando estamos en la fase de planificación. Porque la fase de planificación es la que nos va a decir a nosotros, sí, mira, yo voy a crear una instancia, eh, bueno, ahorita estoy trabajando con AWS, ¿no? Pero suponiendo que hay un tipo de máquina, no sé si se llaman las B, las C, y eso van cambiando dependiendo del tamaño de la familia en Microsoft Azure. Entonces, puede pasarse que tenemos lo que se llaman las capas free tier, ¿no? Y las capas free tier, estas máquinas virtuales son más limitadas. Y hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que sí se pueden hacer. Hay tipos de discos que se le pueden asociar y tipos de discos que no se le pueden asociar. Y todos esos son errores que se nos pueden presentar cuando estemos haciendo la planificación y el apply en Terraform. Entonces, en pocas palabras, vamos a trabajar con infraestructura, con Terraform, pasamos por una parte de lo que sería la parte de inicialización, y la parte de inicialización recuerden que es la descarga de los plugins. Luego pasamos por la parte de validación para asegurarnos que los archivos estén dentro del formato correcto, con la indentación correcta, con los nombres correctos, pero más que todo validar ciertas cosas. No termina de validar como si estoy usando el parámetro correcto para definir la región específica. Eso se ve en la planificación. En el tema de la planificación nos va a mostrar y nos va a decir cuántos recursos va a colocar, nos van a aparecer signos más, signos menos, nos van a aparecer la combinación del signo más y el signo menos, y entendamos que más y menos significa que ha tenido una actualización, que en algunos casos eso se define como un proceso de destrucción. Un signo más implica que vamos a agregar, un signo menos que vamos a quitar recursos de el despliegue que está siendo controlado por Terraform. Otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración con Terraform es que Terraform trabaja con algo que se llaman los TF State. ¿Estamos de acuerdo? ¿Conocen el concepto del TF State? No, yo no. No, yo tampoco. Bien, recuerden que Terraform prácticamente va a trabajar con un estado operacional, ¿sí? El TF State es el estado operacional, es la forma en cómo Terraform sabe qué cosa está desplegada, qué cosas están apagadas, qué cosas existen actualmente y qué cosas no existen. Uno de los errores más frecuentes es que cuando comenzamos a trabajar con infraestructura como código, hacemos una combinación, hacemos un despliegue con Terraform y luego nos vamos a la consola y hacemos una modificación manual. Evidentemente eso no te lo va a impedir, porque si tienes el usuario con los privilegios y los roles, lo vas a poder hacer. El problema de eso es que todo lo que tú hagas por la consola de AWS o por la consola de Azure, Terraform no se va a dar por enterado de esto. Y evidentemente hay que hacer procedimientos como entonces un refrescamiento, una importación, que son procesos adicionales y que no necesariamente siempre funcionan correctamente.
Entonces, el TF State es el responsable de decirle a Terraform cómo está actualmente configurado, qué es lo que está actualmente desplegado. Y a partir de ese archivo, él es el que sabe qué cosas va a destruir, qué cosas va a actualizar, qué cosas va a agregar en el caso de hacer modificaciones en nuestra configuración a nivel Terraform. Y resulta que en este TF State o este estado operacional puede estar en dos modalidades. No sé si llamarlo dos modalidades, puede estar en dos lugares, digámoslo de esta forma. Lo que nosotros conocemos como conceptos como on-premise, local y on-cloud, ¿sí? Entonces, el estado operacional de Terraform por defecto, ¿dónde se guarda? De forma local, ¿sí? Y podría guardarse en nuestra nube, ¿sí? Entonces, ¿cuándo realmente es conveniente que nuestro estado operacional esté de forma local? Cuando trabajamos de forma standalone, cuando no trabajamos en un grupo colaborativo, cuando no compartimos un proyecto y que tenemos que trabajar varios en ese mismo proyecto. Entonces, el TF State podría residir de forma local. ¿Cuál es el problema de esto? Que si ese es el estado operacional, si se corrompe, si lo borran, si lo eliminan, evidentemente Terraform se destruye. ¿Por qué? Porque no sabe cómo actuar, no sabe qué es lo que está desplegado y no sabe cómo administrarlo. Entonces hay que proteger siempre el archivo .tfstate. Ese archivo tfstate podría estar de forma local y repito, siempre y cuando sea que estén trabajando en una forma monolítica, en una forma standalone, donde no hay ningún otro elemento en su grupo de trabajo que necesita tener acceso o modificar cualquier configuración que vaya a ser desplegada, administrada por Terraform. Ahora, si ustedes van a trabajar con un grupo colaborativo donde están en diferentes partes de la región, entonces ese estado operacional tiene que estar en la nube. Si me preguntan y están trabajando con la nube, siempre lo guardaría en la nube. Ahora, hay que tomar en consideración. Vamos a hablar de Azure porque ahorita el ejemplo lo vamos a trabajar con Azure. ¿Cómo podemos asegurarnos de que cualquier cosa que yo quiera hacer de forma global, bueno, no sé si la palabra correcta sería global, de forma general, sobre un proyecto, me quede separado, segmentado de otro proyecto? ¿Qué me sugieren? En Azure que me permita tener una clasificación o una estructura organizada, donde el proyecto A tiene ciertos recursos y el proyecto B tiene otros recursos, y que no necesariamente cuando yo tenga una tarea que hacer sobre el proyecto A se vea afectado el proyecto B. ¿Qué se hace en Azure? ¿Qué normalmente, cuáles son las buenas prácticas a la hora de desplegar infraestructura en Azure? Ayúdeme ahí a ver. Bueno, yo lo haría primero como un grupo de recursos. Puedes hacerlo a través de un grupo de recursos. Puedes hacerlo también a través de tenant para hacer la separación. Y también puedes implementar lo que son a nivel de las etiquetas, ¿ok? Para poder hacer la identificación a nivel de los recursos y qué recursos se están implementando cada uno de los servicios. Genial, genial. Delio, ¿qué opinas tú? Johan, ya tenemos el Paso, primero. José. Está bien, no pasa nada. Mira, lo que tenemos que hacerle caso a Johan, ¿no? ¿Quién es el Microsoft Certified Azure Arquitecto y todo lo demás? Así que sigamos la corriente y Johan tiene razón. Pero Por supuesto. lo que acaba de decir Johan tiene razón. ¿Por qué? Y lo haríamos como cualquier otro. Imagínate que vamos a organizar el cuarto de nuestro hijo si tenemos hijos, ¿no? Vamos a decir que tenemos un solo cuarto, tenemos hijos y hijas, y ambos duermen en el mismo cuarto. Debe haber una organización para que cada uno sepa dónde están sus cosas y cada uno de ellos pueda ir rápidamente a buscarlo. Y lo que propuso Johan me parece que está perfecto, ¿no? Una de las formas más rápidas, en el caso mío, por ejemplo, en lo que yo voy a hacer, yo tengo una sola suscripción. Entonces, evidentemente, yo no voy a poder clasificar o ordenar por suscripciones, ¿sí? Porque no tengo más de que una sola suscripción. Entonces, al tener yo una sola suscripción, tendríamos que trabajar, Johan habló de Tenant.
Aclárame aquí, Johan, una cosa. ¿Tenant y suscripción es lo mismo o una suscripción puede tener múltiples tenants? Exacto. Tú puedes tener un tenant que viene siendo, imagínate que un tenant viene siendo como un espacio que tú tienes y ahí tú puedes tener múltiples suscripciones dentro de un mismo tenant. ¿Ok? Ah, ok, ya, por eso Entonces, el concepto de multitenant. ajá. Entonces puedes tener multi-tenant dentro del mismo Azure. Tú puedes tener múltiples tenants y dentro de dentro de Azure o en ese ámbito de Azure, puedes tener, por ejemplo, un tenant para el ambiente de producción, un ambiente para el ambiente QA, un ambiente para un cliente en específico. Y tú puedes tener dentro de ellos varias suscripciones. Entonces tú dices, mire, yo tengo una suscripción que es gratuita de $200 y yo lo puedo tener para el ambiente QA, pero no para el ambiente de producción. Entonces, para la producción tienes Claro, un tenant y claro. las suscripciones son de por demanda, por decirlo. Listo. Ahora, ¿por qué viene toda la pregunta y por qué le concepto esto a Johan? Porque definitivamente aquí el secreto de todo esto es la organización. Y entendiendo entonces, estructuralmente tenemos tenant, luego tenemos suscripciones, luego tenemos, por decir algo, grupo de recursos y luego tenemos sistema de etiquetas. ¿Ok? Si nos ponemos a ver, un tenant puede tener múltiples suscripciones, las suscripciones pueden tener múltiples grupos de recursos y los múltiples grupos de recursos pueden tener muchos recursos y cada recurso puede tener muchas etiquetas asociadas. ¿Ok? O pueden tener etiquetas en común. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí, ¿qué tiene que ver todo esto cuando estamos hablando del estado operacional de Azure, de Terraform? Resulta que si tú o nosotros vamos a desplegar, tenemos que asegurarnos que el estado operacional de Terraform sea inamovible, o sea, que sea intocable, tiene que estar protegido al 100%. Nadie lo puede borrar por accidente, no puede ser modificado por dos procesos al mismo tiempo. Tenemos que llevar un sistema de logueo, tenemos que llevar un sistema de cifrado y tenemos que llevar un sistema de versionamiento. Observen todo lo que les estoy diciendo y todo esto se llaman buenas prácticas. Y las buenas prácticas, todas estas que acabo de mencionar, tienen que ver con temas de seguridad. ¿Por qué? Porque yo me tengo que asegurar de cumplir con por lo menos la triada de seguridad, ¿no? Tiene que ser accesible, tiene que estar íntegro, tiene que tener la capacidad de poder ser alcanzable en cualquier momento, ¿no? Y que no pueda ser corrompible. En este caso, ¿qué hacería yo? Vamos a crear un grupo de recursos. Ese grupo de recursos inicialmente lo vamos a llamar, por ejemplo, backend. Y este backend es el que va a tener el estado operacional de Terraform. Imagínense que simplemente es la información de cómo se está construyendo. ¿Y por qué lo va a tener un grupo de recursos aparte? Porque yo no quiero que por error, cuando yo haga un Terraform destroy, me destruya el state, porque si no nos hemos metido en un problema grave y más vale que entonces hayamos hecho un buen sistema de etiquetado para poder entonces hacer un seguimiento de todos los recursos que tenían esas etiquetas para nosotros poderlas manipular o destruirlas manualmente para luego construirlas otra vez y generar el estado operacional. Entonces, en pocas palabras, hasta el momento, ¿cuáles son las fases de Terraform? Vamos a hacer inicialización, vamos a hacer validación, vamos a hacer planificación, vamos a hacer el apply. Y todo esto tiene que estar en un estado operacional que va a ser en un grupo de recursos, que va a estar almacenado en un grupo de recursos en nuestra nube y que va a tener versionado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Y en este punto todavía no nos estamos metiendo con la nube, no estamos haciendo nada. Le estoy tratando de decir cuáles son las herramientas para que ustedes sepan ahorita lo que vamos a hacer con los prerequisitos. Entonces, ya hablamos de Terraform, ya hablamos que nuestro proveedor va a ser Azure. ¿Qué otra cosa? Dijimos que íbamos a orquestar, ¿sí? Queremos automatizar, queremos tener un continuous integration y un continuous delivery. Y queremos hacer todo el pipeline completo, end to end. Entonces, uno de los elementos que tiene que estar dentro de un pipeline que es el tema de los microservicios, el tema de los contenedores. Y el tema de los microservicios, el tema de los contenedores se va a manejar a través de qué? De Docker. ¿Ok? Tenemos entonces un Docker, tenemos un Dockerfile y tenemos un Docker Compose. ¿Cuál es la diferencia entre Docker, Dockerfile, Docker Compose?
Me ayudan con eso, por favor. Ya se fueron. No El se pueden ir. Dockerfile no es donde se colocan los parámetros de configuración que se va a desplegar en una infraestructura. Ya. Ujú. Y el Docker Compose. Ahí ya lo sé. Está bien. No pasa, no, está bien. No, no pasa nada. Lo dijiste bien. Y mira, prácticamente se puede replicar hacia Docker Compose. Y nuevamente, es una estructura. Docker, podríamos hablar del término de el nombre que se le da a uno de los gestores para manejar contenedores, ¿ok? Y Docker, tienes Docker Desktop y tienes el Docker, que es el Docker, que es el comando. Yo después hablé de Dockerfile y tal cual como tú dijiste, el Dockerfile normalmente se utiliza como un archivo para orquestar individualmente imágenes y contenedores, pero individualmente. Es decir, yo voy a usar un Dockerfile para poder crear una imagen que luego esa imagen la voy a poner a correr y se va a convertir en un contenedor, pero siempre unitariamente. ¿Ok? Cuando hablamos de un Docker Compose, perdón, luego hablamos de un Dockerfile, el Dockerfile como tal puede orquestar varios contenedores, pero está limitado. Tienes el Docker Compose que prácticamente te permite orquestar múltiples imágenes con múltiples contenedores, con múltiples parámetros, con múltiples configuraciones de volúmenes, de tarjetas de red y todos los nombres que se le van a dar. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los tres. Vamos a trabajar con Docker porque no podemos usar Docker Compose si no tiene la base que es Docker. Pero nos vamos a concentrar específicamente en Docker Compose. ¿Y por qué Docker Compose? Porque queremos tener múltiples contenedores trabajando y que se puedan entender entre ellos mismos. Entonces, una forma fácil y rápida de hacer esto es a través de Docker Compose. Y con Docker Compose, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir las imágenes que vamos a utilizar, los nombres que le vamos a dar a los contenedores, los volúmenes que van a montar, los puertos que van a exponer, ¿sí? Todo este tipo de configuración. Entonces, ya teniendo claro que tenemos entonces Docker, Dockerfile, Docker Compose y que vamos a concentrarnos en Docker Compose, y la razón por la cual nos vamos a concentrar en eso es porque nos permite orquestar múltiples contenedores e imágenes al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que Docker, entonces, cuando va a orquestar todo este tipo de cosas, puede ser normalmente hardcodeado. Es decir, que podemos colocar información dentro de los archivos de Docker Compose o los archivos que utilice Docker, parámetros, valores que puedan ser sensibles y que no queremos que esto estén de forma pública. Entonces aquí viene otra buena práctica que es poder hacer de que nuestras imágenes sean seguras, que sean estables y que no estén siendo víctimas de cualquier vulneración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacer eso, también nos podemos apalancar de un archivo que se llama .dockerignore. ¿Sí? El punto Docker ignore lo que va a hacer es que definimos dentro de ese archivo las cosas que no queremos que se compartan, las cosas que no queremos que queden de forma pública. ¿Estamos de acuerdo? Pero adicional a eso, eh, no sé si estamos claros con lo que son los contenedores, lo que son las imágenes y lo que son, o cómo se diferencia o por qué se diferencia una máquina virtual de el concepto de lo que aplicamos en Docker, los contenedores y las imágenes. ¿Estamos claros en eso? ¿La diferencia? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Sí, súper. Sí, hay diferencia. Ok, hablemos de tamaños. Trabajar con una máquina virtual prácticamente es más grande que trabajar con una imagen de Docker, ¿verdad? Sí, sí, es así. Y dependiendo de cuando construimos las imágenes, podemos construir imágenes que superan los 800 megas, como también podemos tener imágenes de 60 megas, ¿correcto? ¿Cuál es más funcional, tener una imagen de 800 megas o tener una imagen de 60 megas? Mientras más pequeña, más funcional, ¿sabes? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, Johan? Sí, 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 sí. Ok, entonces, ¿por qué es más funcional? Va a ser mucho más rápida a la hora de iniciarla, reiniciarla, detenerla o lo que sea. Pero adicional a esto, la superficie
de seguridad es mucho más pequeña, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una imagen de 800 megas, significa que yo tengo muchos componentes que chequear, que evaluar, que asegurarme que estén en perfectas condiciones. Entonces, mientras más grande la imagen, mayor posibilidades tengo de que mi imagen sea vulnerada. Mientras que mi imagen sea más pequeña, mi imagen va a ser más estable, más segura, más rápida y más eficiente. Entonces ahí entra el concepto de lo que llamamos Docker Multi-Stage, que significaría entonces el poder tener la imagen en múltiples estados o capas, logrando hacer que la imagen se convierta en una imagen mucho más pequeña, dando una superficie de seguridad mucho más estable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí también vamos a trabajar con el tema de los microservicios, vamos a trabajar con todos estos conceptos de el multistage. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Otro de los puntos que vamos a utilizar en todo este proyecto es que vamos a trabajar con aplicaciones para poder desplegarlas en nuestros contenedores, así que vamos a apoyarnos un poquito con algo que se llama un Fast API, que es una forma rápida de generar estos APIs que vamos a utilizar para que nuestra aplicación pueda ser desplegada, la podamos ver funcionando y desplegándose automáticamente a través de un Continuous Integration o un un continuous delivery. ¿Ok? Entonces también vamos a trabajar con conceptos de Fast API. Otra de las cosas que vamos a trabajar es que Johan al principio me comentaba que una de sus funciones era buscar cómo optimizar los costos en la empresa actual y buscar de que se reduzcan los costos o que estén lo más ajustados a la realidad posible. Y la única forma de hacer eso, Johan, ¿cómo sería? Eh, Primero hacer un análisis de lo que se está consumiendo actualmente, ¿no? A través de una observabilidad, ver cuál es el comportamiento que tienen actualmente los recursos, cómo se consumen, cuánto se están consumiendo actualmente en las horas que tienen mayores demandas. Y ahí puedes determinar si puedes hacer una elasticidad, ya sea de modo horizontal o vertical, ya sea para subir o para disminuir. En este caso, como queremos optimizar costes para disminuir y ver si están sobredimensionados los recursos o no. Entonces, ahí tienes que hacer un previo análisis a nivel de los recursos como tal e implementar lo que es a nivel de un FinOps como tal, ¿no? Ver cuáles son los discos que están obsoletos, máquinas que están sobredimensionadas, máquinas que están encendidas y no están en uso. Entonces, hacer un pequeño análisis de hormiguita, pequeño en ese sentido, ¿no? Buenísimo, gracias. Bien, ahora, porque, bueno, Johan nos dio como que una extensión bastante como granular de las cosas que se harían. Pero, en pocas palabras, lo que queremos es que lo que se mide podemos nosotros determinar si está de más, si no está, si tenemos algo faltante, si tenemos algo sobrante. Entonces, otra de las fases por las cuales vamos a pasar tiene que ver con el tema de monitoreo o observabilidad. ¿Hay alguna diferencia entre monitorear y observar? Hola Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Diferencias entre monitorear y observar. Observar no es como más profundo en comparación del monitoreo, porque el monitoreo Ya. va a monitorear solamente los cuatro componentes, que es memoria, disco, red y proceso, pero observabilidad yo pienso que es mucho más profundo y ver más adentro de que es las métricas como tal de las máquinas, ¿no? Claro, Bueno, observabilidad está más asociado al rol, a la función o tarea del SRE, ¿sí? Así como existen supuestamente roles, pero yo no los vería como roles, sino los vería como formas de trabajo. El SRE tiene como responsabilidad estar observando siempre el comportamiento de los sistemas, si hay una baja de performance, si hay una caída, si hay un delay, si hay una notificación de, no sé, conexiones frecuentes innecesarias,
pero el SRE y la observabilidad van de la mano porque no solamente es observar el comportamiento, sino entonces aplicar correctivos, estar aplicando mejoras continuas. Entonces, aquí nosotros también en este proyecto vamos a estar aplicando todo lo que tiene que ver con SRE. Y para este tema de observabilidad, como estaba mencionando Johan, vamos a utilizar diferentes tecnologías. La que va a centralizar todo y nos va a presentar todo de forma amigable va a ser Grafana. Pero a partir de Grafana, ella no puede trabajar sola, ella tiene que trabajar en conjunto con otros recursos, ¿sí? Porque Grafana tiene la capacidad de poder desplegarnos dashboard y nosotros los podemos personalizar. Pero mientras que ella no tenga métricas, mientras que ella no tenga datos, ella no nos va a traer absolutamente nada. Sí, bueno, Entonces, se pudiese decir que Grafana es el frontend, pero necesitas un claro, backend que sea el que colecte los datos de lo que vas a observar o monitorear. muy bien, excelente, ¿sí? Podemos darle ese concepto, sí. Definitivo. Entonces, para eso vamos a tener entonces diferentes recursos que nos van a permitir como hacer scrapping de los endpoints que vamos a estar monitoreando o que vayamos a monitorear. Y adivinen qué vamos a monitorear. ¿Mm? No vamos a monitorear los contenedores, vamos a monitorear. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita todo prácticamente es en DevOps microservicios. Los microservicios que son contenedores orquestados y prácticamente entonces necesitamos tener un monitoreo, un comportamiento de estos contenedores. Entonces pasamos a hacer en esta parte de observabilidad también observabilidad sobre los contenedores. Y para ello las herramientas que van a llamarse Data Source. Los Data Source vamos a utilizar a Prometheus, vamos a utilizar a Loki, vamos a utilizar a Promtail y vamos a utilizar a Container Advisor, que es el que nos va a permitir poder hacer monitoreo de contenedores. ¿Estamos de acuerdo? Esto ahorita prácticamente le estoy dando todo el enfoque de lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar y las tecnologías que vamos a implementar. También vamos a implementar a Node Export. ¿Sí? Todos estos que yo acabo de mencionar, a excepción de Grafana, son conocidos como Data Source. Y estos Data Source, algunos no requieren de configuración, sino simplemente estar corriendo el proceso, decirle cuál es el recurso que va a estar monitoreando o que le va a estar haciendo el scrapping para obtener esas métricas. Algunos tienen la capacidad de obtener esas métricas, clasificarlas, etiquetarlas y pasárselas a Grafana. Y otros simplemente lo que hacen es que toman tal cual textualmente lo que reciben del point que están monitoreando y se lo pasan a Grafana. Y Grafana, a través del lenguaje de comunicación con estos data source, obtiene estas métricas y nos presenta entonces los dashboards. En resumidas cuentas, podríamos hablar de lo que dijo Delio. Podríamos tener un front-end y podríamos tener múltiples back-end, que dependiendo de qué cosas queremos monitorear, porque no es lo mismo monitorear log que monitorear comportamientos de CPU. No es lo mismo monitorear un log de conectividad vía SSH que verificar paquetes transmitidos y paquetes recibidos en la red. Entonces, dependiendo de lo que queremos nosotros monitorear, aplicamos o implementamos diferentes data sources. Y entre esos están Prometheus, Loki, Prontail, el C-Advisor, que es el Container Advisor, y el Node Exporter. ¿Hay más? Sí, pero con esto son suficientes. Les estoy diciendo que esto es un proyecto demasiado ambicioso, demasiado grande para el tiempo que tenemos para ejecutarlo. Bueno, una de las cosas a grandes rasgos, Prometheus es uno de los data source más completos en el sentido de que él tiene la capacidad de hacer scrapping, tomar esa información, reorganizar la información, etiquetar la información y por lo tanto Prometheus es bastante útil para cosas como las que va a hacer Johan, que es el tema de FinOps. ¿Por qué? Porque nosotros en la nube pagamos por entrada o por salida, Johan, de datos. ¿Cómo? ¿Viste? De ahí. Ya, pues. Todo lo que es Ajá, salida, yo, todo lo que es salida. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo paso información y tiene que ser almacenada y luego esa información la tengo que sacar,
yo tengo que ser lo más óptimo posible. Y Prometheus es óptimo en la forma en cómo segmenta, agrupa, etiqueta esos datos y lo hace más idóneo. Y por lo tanto se convierte en una opción accesible económicamente versus otros proveedores, ¿ok? Loki se enfoca específicamente en los logs. El Promtail se especifica también en la parte de lo que tiene que ver todo con la recolección de log. El tema del Sea Advisor o el Container Advisor se enfoca específicamente en las métricas de los contenedores y el Notice Porter no tiene la capacidad de poder almacenar, etiquetar. Él solamente hace un rasgado o hace un scrapping de la información y se la pasa así de forma cruda a Grafana. ¿Ok? Entonces, podríamos hablar que Grafana, a grandes rasgos, vamos a trabajar en dos modalidades. Una conocida como los data source y otra conocida como los dashboard. Los data source son los responsables de darle las métricas a Grafana y el dashboard es la forma en cómo Grafana nos va a presentar la información, el comportamiento de nuestros recursos, entendiendo que Grafana no lo va a hacer solito, sino que tenemos que nosotros decirle, yo quiero que me presentes las gráficas de esta forma, quiero que evalúes tales características y para eso se utiliza algo que se llaman los PROMQL y a través de los PROMQL se obtiene esa información. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, vamos por la siguiente fase. La siguiente fase también habla de prepararnos de forma sólida para trabajar con CI y con CD. ¿Sí? CI, Continuous Integration, y CD con Continuous Delivery. Esto es prácticamente 100% dentro de todo lo que es el estilo de trabajo de un DevOps. Vamos a estar siempre asociados o relacionados o mencionando estos conceptos y los vamos a estar aplicando. Y para ello nos vamos a apalancar con GitHub, nos vamos a apalancar con GitHub Action para poder verificar todos estos procesos y cómo él hace toda esta entrega y vamos a verificar todo este proceso de cómo hacer que a través de GitHub Action podamos hacer un push a la rama principal y él pueda validar si ese push se autoriza o no, si procede y se hace la fase de, por ejemplo, evaluación o lo que es la evaluación, la construcción y probar que funcione y que nos demuestre a través del entorno de GitHub Action que está funcionando de forma automática. Poder observar los logs y verificar si hay alguna falla, cómo corregir esa falla y en el caso de que no haya falla, tener la satisfacción de tener los checkmark en verde indicando que el proceso está funcionando correctamente. ¿Vamos bien hasta acá? Para ello, vamos a aplicar también lo que son los procesos de pruebas estáticas, pruebas dinámicas, pruebas locales antes de subir a GitHub para asegurarnos que todo nuestro proceso del pipeline está pasando por fases de chequeos de seguridad antes de ser publicados. ¿Sí? Entonces aquí entra también otra fase en la parte del DevOps, que entonces sería Deep SecOps, ¿no? Que es la parte de desarrollo, security y operaciones. Entonces, en específico, estaríamos en la parte de security dentro de esta palabra compuesta que estaríamos haciendo entonces las evaluaciones. Algunas de ellas podemos utilizar con PyTest. ¿Sí? Ahora luego les voy a mencionar algunas otras tecnologías que estaremos utilizando para esto, pero eso va a ser en el transcurso de las clases que vayamos avanzando. También tenemos la parte de poder verificar las imágenes. Normalmente, ¿qué es lo que pasa con las imágenes? Las imágenes no las podemos sacar de cualquier lugar. Por eso cada proveedor de nube tiene su propio, ¿cómo se llama? Marketplace para este tipo de imágenes o registro de imágenes. O también en la parte de lo que son Docker Hub, que nos permite prácticamente también tener acceso a las imágenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos ir por la vida seleccionando cualquier imagen porque una documentación nos dijo que esta imagen funcionaba, porque no sabemos qué contiene esa imagen, qué cosas están involucradas. Entonces, para evitar ser víctima de uso de esto, vamos a aplicar entonces también políticas de seguridad para evaluar
nuestras imágenes que estamos utilizando para que cuando nosotros presentemos la solución completa, esta imagen ya haya pasado por un proceso de depuración, un proceso de verificación de cómo se encuentra el estado de esta imagen y si es una imagen segura para ser utilizada en nuestros proyectos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora bien. Bueno, luego tenemos prácticamente, recuerden, vamos a trabajar entonces con un stack completo y entre esos el stack que va a estar conformado, ya lo hemos mencionado previamente, Terraform. Vamos a utilizar Azure CLI para poder entonces autenticarnos con Azure, para poder entonces hacer todos los despliegues en nuestra infraestructura, en nuestra nube a través de Terraform. Vamos a utilizar para desplegar en Azure instancias de máquinas virtuales, vamos a estar configurando políticas a través de los Network Security Group y las diferentes configuraciones a través de red VNet, así que vamos a estar configurando redes virtuales, vamos a estar configurando los NSG. A nivel de todo lo que tenga que ver con contenedores, dentro del stack vamos a trabajar con Python, vamos a trabajar con Fast API, vamos a trabajar con Ubicorn, vamos a trabajar con Docker, vamos a trabajar con Docker multimagen o multicapa, perdón, a la hora de construir. Y bueno, si nos da tiempo, de repente podemos hacer algún ejemplo con Dockerless, que también es súper interesante. En la parte de observabilidad ya habíamos hablado que el stack estaba conformado por Grafana, Prometheus, Lookit, Prontail, NodeSporter, CAdvisor. Y por la parte de lo que es los testeos, yo mencioné uno ahorita que se llamaba PyTest, pero también vamos a trabajar con uno que se llama Health Check y vamos a trabajar con otro que se llama validación CI/CD. ¿Ok? Preguntas, dudas, vamos bien hasta aquí. Todo ok. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es, como vamos a trabajar en una máquina Linux, ¿qué deberíamos hacer en esta máquina Linux? Ahorita yo voy a trabajar con una máquina Ubuntu Server 2404 LTS. ¿Y qué deberíamos hacer cuando instalamos la máquina? A ver, ya estamos claros que dominan y administran a Linux sin ningún problema. Está instalado Linux. Entonces, ¿qué hacemos en este momento según toda esta historia que he comentado? ¿Qué deberíamos hacer nosotros en nuestra máquina virtual o tomar en consideración para que todo esto pueda funcionar? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Los ayudo? Bueno, tienes la máquina virtual, ya tienes instalado Docker. ¿Qué otra cosa tienes instalado? Grafana, Prometheus. ¿O tienes Perfecto. algún orden para instalarlo? El orden de instalación ahorita no alteraría realmente el resultado, no, no es tan grave, más que todo va a depender del momento que vayamos a implementar y que vamos a implementar. Pero sí, una de las cosas primordiales, una máquina que está recién instalada tiene que llevar un proceso de actualización para que tenga los paquetes más recientes y posterior a eso entonces asegurarnos que como vamos a trabajar con control de versiones, que por cierto tampoco lo mencioné, a nivel de seguridad también está interesante el tema de control de versiones, vamos a necesitar instalar a Git en nuestro computador, vamos a necesitar instalar a Python, las librerías de Python, ¿por qué? Porque dijimos que íbamos a trabajar con Python, vamos a necesitar instalar Docker porque dijimos que íbamos a trabajar con Docker para el tema de las imágenes multi-staging, vamos a trabajar con Docker Compose para la orquestación de múltiples contenedores. Vamos, así que eso también hay que instalarlo. No es lo mismo instalar Docker que instalar Docker Compose. La base es Docker y se instala luego Docker Compose. Vamos a instalar Terraform, vamos a instalar Azure CLI, que son las herramientas primordiales, esenciales para poder hacer esta instalación. ¿Y por qué Azure CLI? Ya lo expliqué anteriormente, pero necesitamos hacer una autenticación con nuestro proveedor de nube. ¿Por qué necesitamos usar Terraform? Porque es la que vamos a utilizar para desplegar la infraestructura. ¿Por qué necesitamos instalar Docker y Docker Compose? Porque vamos a trabajar con microservicios y necesitamos orquestarlo.
¿Por qué vamos a trabajar con Python? Porque las aplicaciones que vamos a utilizar para el Fast API se van a apalancar en Python. ¿Y por qué necesitamos instalar Git? Porque necesitamos tener un control de versiones y necesitamos, en este caso, crear nuestro repositorio en GitHub para poder trabajar con CI y con CD a través de GitHub Action. Otra de las cosas que tenemos que hacer es configurar nuestras llaves públicas y nuestras llaves privadas para que cuando vayamos a conectarnos a las instancias que vamos a desplegar en Azure, podamos tomar estas llaves que configuramos previamente para que se puedan conectar de forma automática. La idea de esto es prácticamente interactuar lo menos posible y que todo el proceso se haga de forma automatizada. Entonces, el objetivo de nuestra clase del día de hoy es prácticamente hacer ese proceso. ¿Sí? No sigo hablando del resto de las cosas que podríamos seguir haciendo porque si no va a llegar las 11 de la noche y sigo hablando de todo lo que es el alcance, ¿no? Pero creo que a grandes rasgos queda claro cuál es el proyecto, cuál es el concepto. Es un concepto T-Books completo, un pipeline completo, end-to-end. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conformes? Sí, por acá. Genial. Muy bien, entonces voy aquí a abrir mi browser, voy a descargarme, solo para que quede registrado, voy a descargarme entonces el VirtualBox porque yo creo que no lo tengo instalado. Si yo aquí Virtual, no lo tengo instalado. Entonces voy a descargar aquí VirtualBox, downloads, VirtualBox. O sea, ¿la máquina la tienes en VirtualBox o tienes otro Hyper-V? ¿Qué máquina? Es la imagen que vas a disponer de Ubuntu o vas a montar Ubuntu de cero. Voy a montar Ubuntu de cero para que puedan trabajar. Realmente voy a montar una máquina básica, sencilla, que pueda tener acceso a la línea de comando para configurar unos paquetes, pero no es que necesitamos un mega servidor ni nada por el estilo. Esto es un endpoint básico, sencillo, que simplemente es para interactuar con nuestro proveedor de nube y con GitHub Action, más nada. Así que si lo quieren hacer con VMware, con Hyper-V o cualquier otro, es igual. O lo quieren hacer desde un WSL, perfecto. Como esto está siendo grabado, por eso estamos haciendo el proceso completo. Pero es eso. Aquí estoy esperando entonces que descargue. Aquí ya debo empezar a hacer el proceso de instalación. Proceso que ya ustedes conocen, pero como esto está quedando grabado, es necesario. ¿Qué otra cosa? Vamos a necesitar la imagen de Ubuntu, ¿no? Entonces, ya estas son cosas que ustedes saben, así que pueden ir ayudándome después de bajar Ubuntu y estar instalando VirtualBox, cuál sería el proceso. Aquí estoy para descargar sets. Aquí tenemos 2404 LTS. Voy a darle para descargar. En cualquier momento va a aparecerme aquí para el proceso de descarga. Ahí está descargando. Aquí estoy con la confirmación para que me levante el VirtualBox. Aquí tenemos. Ya tengo esto listo. Aquí ya está casi por descargar. Falta ahí, no sé, un par de minutos o un minutito para que descargue. Ahí ya va a estar por estar finalizando por el momento. Está ready. Entonces le decimos crear una nueva máquina virtual, le colocamos el nombre, vamos a colocarle CICD, la ruta donde se va a colocar, la imagen del sistema operativo, le digo que es otro. Queremos buscar que es en descarga, seleccionamos
Linux, distribución, está perfecto. Siguiente. Eh, eh, Voy a ponerle aquí que sea GMT. Password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La voy a dejar con. A ponerle 4096. Un CPU. Le puse 4096, pero no necesitamos realmente que tenga tanto. Asegurarme que esté leyendo la imagen del sistema operativo, sí. Le doy finalizar. Y le decimos que arranque nuestra máquina. Aquí debería estar arrancando. Yo utilizo Tavi como gestor de SSH, y ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, PuTTY SSH, MoveXterm, el que ustedes crean conveniente. Yo utilizo Tavi, que es este que está aquí, que están viendo aquí, que tiene como un signo mayor que. Vamos a esperar que arranque esto un momentito. Bueno, se terminó la instalación. Aquí ingresamos con el usuario. La pantalla que están viendo del lado izquierdo negra es donde está prácticamente nuestra máquina recién instalada. Lo que hice fue entrar con mi usuario, coloqué la contraseña y corrí el comando IPA. Con esto puedo obtener los valores de las tarjetas de red y puedo verificar mi dirección IP. En este caso estoy viendo que la dirección IP es 192.168.118.24, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar aquí y yo instalé un paquete que se llama Tavi. Tavi es un gestor para administrar múltiples servidores, no necesariamente tienen que ser Unix, como se están dando cuenta, maneja diferentes y tiene diferentes herramientas, súper útil, es súper amigable, no tiene costo, es open source, ¿no? Aquí le damos a New Profile, en New Profile le voy a decir que quiero el SSH Connection. Aquí voy a colocar el nombre que le quiero dar a ese profile que voy a configurar. Y aquí le colocamos 192.168.1.118. Al puerto 22, otra de las cosas aquí es que puedo colocar en color. Esto es lo que más me encanta porque está súper genial. Así que le voy a poner este que está aquí azulito. Le digo aquí, además del color, está perfecto. Vamos a hacerlo que crezca aquí un poco más. Ay, no me digas que perdí otra vez. Qué fastidio. Ok. SSH, CICD, 192.168.1.168. Puerto 22. Password. Vamos a colocar aquí el set password para que me lo recuerde. Le voy a colocar aquí los colores y vamos a usar este. ¿Sí? Miren todos los colores que tiene. Y como me gusta llamativo, entonces le digo aquí salvar. Y ahora le digo aquí que se conecte. Y aquí le digo que acepte. Y aquí, si todo está bien, deberíamos estar conectándonos. Vamos a chequear. El... Ah, claro. ¿Cuál fue el detalle de aquí? Si buscamos acá, fíjense que mira el usuario que está aquí y esto no puede ser así. El usuario es GMT y en minúsculas, que fue el usuario que yo creé en el proceso de instalación. Ahora sí le digo conectar y ya no debería estar fastidiando. El password, fíjense que me dice GMT. Le digo remember para que no me esté fastidiando.
Y ya estamos conectados. Cerramos aquí, cerramos esto de aquí, configurar. Entonces, pero usted me dice, pero me vas a dejar ciego con esto, ¿no? Entonces le decimos aquí y le decimos en la parte de Preference, Appearance. Y aquí le decimos, bueno, ¿sabes qué? Aumenta. Vamos a ponerlo ahorita a 18 para que puedan tener legibilidad. Y bueno, ahí aumentó. Se ve bien, se ve bien la pantalla, el color, tamaño. Voy a entender que sí. Sí, se ve bien. Tamaño de letra, está bien. Genial, buenísimo. Poner aquí esto, poner esto. Bueno, una vez que está acá nuestra máquina, ¿qué hacemos? Corremos el comando sudo espacio apt. Bueno, no, mentira. Les decía, tenemos dos procedimientos. Lo hacemos manual, uno a uno, cada comando, o creamos un script. Yo recomendaría crear el script, mandar a ejecutarlo y yo les explico qué hace el script internamente. Ese script se lo coloco disponible para que ustedes hagan una instalación. Fíjense que él está en esta carpeta. Si hago un ls no tengo absolutamente nada, así que lo primero que hacer es un VI. Yo trabajo con VI, pero si a ustedes les gusta trabajar con Nano o con cualquier otro editor, pues siéntanse en la libertad de utilizar el que crean más conveniente. ¿Ok? Entonces, aquí yo podría decir, por ejemplo, setup.sh. Ese es el nombre que le voy a dar y se va a crear en la carpeta actual. Le doy Enter, le digo Escape y prácticamente lo que voy a hacer es tomar el contenido del script y ponerlo acá. Y la ventaja de esto, miren, yo simplemente hice botón derecho, pegar y miren, esta es la ventaja de tener este tipo de gestor de terminal porque es sumamente funcional. Miren, ¿qué es lo que dice? Bueno, lo primero que tenés que hacer es una actualización del sistema operativo. Luego vas a tener que instalar los paquetes básicos para poder trabajar. El curl, el wget, que prácticamente son herramientas que utilizamos para poder hacer consulta a una dirección IP o para poder descargar un paquete o simular una consulta a un browser. El Git, porque es la herramienta para poder configurar Git, para poder nosotros autenticarnos con GitHub Action, pasar nuestro usuario, nuestro correo electrónico y todo ese tipo de cosas. AMSIT porque podríamos estar necesitándolo para algunos paquetes que vamos a descargar y que vamos a tener que descomprimir. Luego tenemos la parte de lo que es el HTTPS, tenemos la parte de los certificados, ¿sí? Entonces prácticamente estos son los paquetes mínimos necesarios para que todo esto funcione, ¿ok? Luego tenemos la parte de lo que es instalar Python. En este caso, aquí nos indica para hacer la instalación. Es normal que nosotros tengamos Python 3. El Python 3 pues va a tener 3.10, 3.11, 3.18. Trabajemos siempre con las versiones más actuales para evitar de que las librerías o cualquier cosa que usemos con Python se nos queden deprecadas. Pit también lo utilizamos para que nos ayude a administrar y trabajar con Python para el listado, instalación, eliminación de librerías con Python. Tenemos luego para instalar a Docker. Yo les dije a ustedes que para instalar Docker, lo primero que se instala es Docker y luego se instala Docker Compose. Fíjense que prácticamente le está diciendo que va a hacer la instalación y el nombre del paquete se llama Docker.io. Luego, fíjense que una de las cosas es que automáticamente le estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito que mi usuario, en este caso GMT, quede autorizado a que pueda usar el comando sudo, el comando docker. Y para que pueda usar el comando docker, entonces tengo que utilizar el comando usermod, que lo que hace es modificar el usuario y colocarlo en el grupo de Docker. Y esto habilita o autoriza al usuario a que pueda trabajar con el comando docker ps, docker image, docker run o lo que vayamos a utilizar, docker volume, docker ls, todo ese tipo de cosas. Luego vamos a instalar el Docker Compose. Fíjense que aquí sí es importante el orden. Primero se instala Docker y luego Docker Compose. Luego vamos a instalar Terraform. En este caso, para instalar Terraform, fíjense que lo que estoy haciendo es, primero estoy habilitando y configurando el repositorio de HashiCorp para que yo pueda instalar los paquetes de HashiCorp, que es quien realmente es el dueño de Terraform, y luego se hace el proceso de instalación de Terraform. Al hacer uso de Terraform, él va a verificar este repositorio que estoy configurando y me va a permitir instalarlo.
Luego vamos a hacer lo mismo, pero para instalar a Azure. Es más rápido instalar Terraform que instalar Azure CLI. Fíjense que aquí, mira, aquí está el comando curl. Si nosotros no lo hubiésemos instalado acá arriba, esto hubiese fallado. Entonces, con esta instrucción, prácticamente lo que hago es obtenerlo, ejecutarlo e instalarlo. Y posterior, lo que hago es una verificación de que de verdad el procedimiento se haya hecho de forma exitosa. ¿Qué es lo que hago? Le corro el Terraform-B para la version, a Z version, el Docker version, el Docker Compose version y el Python version. Entonces prácticamente ahí estamos preparando como que la máquina en su estado más básico para hacer la instalación. Entonces yo podría perfectamente copiar este comando y ejecutarlo, esperar que se ejecute el resultado y volver a ejecutar el siguiente paso, copiar esta instrucción y volverlo a hacer. Pero es un procedimiento más largo, es un proceso manual y se supone que nosotros estamos trabajando con temas de automatización y por eso la idea de crear este script. ¿Estamos de acuerdo? Guardamos los cambios. Yo en este caso utilizo W que significa write, Q que significa quit y exclamación. Esto es un archivo que es un archivo plano, por lo tanto no tiene permisos de ejecución. Así que deberíamos darle permiso de ejecución. Aquí viene otro concepto del tema de seguridad en lo que se llamaría zero trust, ¿no? Es decir, partir del principio básico de menor privilegio. Así que decimos chmod espacio 7, 4, vamos a ponerle 4, 0. Yo podría haberle puesto aquí 5 porque él pertenece al mismo grupo. Es decir, que este usuario pertenece a este grupo y más nadie pertenece a este grupo. Así que yo aquí, habiendo colocado un 5, en este momento no estoy incurriendo en ninguna falla. Pero si el día de mañana yo llego a meter algún usuario dentro del grupo GMT y yo le pongo 5, estoy permitiendo que cualquier persona que esté dentro de este grupo también pueda ejecutarlo. Y con este concepto solo estoy diciendo que el dueño, es decir, yo, GMT, puedo ejecutarlo. Y 0, quitándole totalmente restricción de lectura, modificación y ejecución a otros. El script se llama setup, le damos enter, hacemos un ls-l y observen cómo pasamos de tener este privilegio ahora a tener solo este privilegio, ¿no? Entonces logramos tener bien nuestra configuración basada en este concepto. ¿Qué hacemos? Podríamos ponerlo a ejecutar. ¿Cómo se ejecuta? Punto slash el nombre del script y le damos enter. Aquí nos va a pedir el contraseña porque estamos usando el comando sudo, le colocamos la contraseña que le asignamos en el proceso de instalación y él empieza a proceder. Y aquí empieza la magia de automatización, utilizar scripting para poder automatizar los procesos. Yo ahorita puedo estar conversando con ustedes y él ya está haciendo todo el procedimiento. Yo previo a esto ya les dije que él prácticamente hizo un update, luego un upgrade y luego hace el proceso de instalación manual de cada uno de ellos. Una vez que hace todo el proceso de instalación manual de cada uno de ellos, él va a hacer una verificación y vamos a tener como resultado final la salida de las versiones de los comandos o sencillamente nos va a decir comando no encontrado porque no lo pudo instalar. Y entonces tendríamos que hacer un proceso de chequeo, post-mortem, evaluar qué pasó, si me equivoqué con el nombre de algún ejecutable. Y esto tiene que ver mucho, y ojo con esto, porque recuerden que hicimos el hincapié que estamos instalando una máquina Ubuntu Server 2404 LTS. No es lo mismo trabajar con un Ubuntu Server 20.02 o trabajar con cualquier otra distribución porque evidentemente hay variación entre las versiones de librería o posiblemente cómo se llaman los nombres de los paquetes puntuales. ¿Ok? Ahí está haciendo todo el proceso. Aquí ya estamos viendo lo que es el proceso mágico de la automatización a través de script. Está haciendo todo el proceso. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Si tuviéramos que hacer esto manual, nos estaría tomando como hasta las 12 de la noche, hora Chile. Y sin embargo, aquí va todo el procedimiento haciéndose. No se preocupen, ya los voy a liberar. No les voy a quitar mucho tiempo. Prácticamente necesitamos tener esta base, este video, para que ustedes puedan entonces hacer toda esta información y haberles explicado cuál era el alcance del proyecto. Nuevamente, esto es un proyecto bastante ambicioso, es muchísima información, es muchísima configuración. Para lograr el objetivo voy a trabajar a partir de scripts ya preconfigurados que me permiten lograr el objetivo de poder pasar por cada fase, porque si no es demasiada información, es demasiado contenido, no existe un curso que puedas dar en menos de 60 horas toda esta información si tuviéramos que hacerlo manualmente.
Ahí va el proceso de instalación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, hasta ahora. Perfecto, buenísimo. Miren, ahí ya estamos instalando Azure CLI. Ahí le dice instalando Azure CLI. O sea que ya vamos por más del 50% del script ejecutado. Recuerden que ya para instalar Azure CLI se supone que ya pasamos por el proceso de instalación de Terraform. Así que prácticamente ya estamos por finalizar el proceso. Ahí nos está diciendo the following new package will be installed Azure CLI, ¿no? Aquí toma un poquito más de tiempo porque Azure CLI es un paquete más grande que Terraform y le toma un poquito más de tiempo, ¿no? Fíjense que ahí está haciendo prácticamente el unpacking. En el grupo de WhatsApp, por favor, coloquen su correo Gmail para poderlos vincular con el repositorio y puedan tener acceso a los paquetes y todo para que se puedan facilitar el proceso. Muy bien, entonces tenemos todo, no tenemos ningún error. Fíjense que nos dice verificando la instalación. Aquí está la versión de Terraform. Aquí tenemos la versión de Azure Clip. Aquí tenemos la versión de Docker. Aquí tenemos la versión de Docker Compose. Aquí tenemos la versión de Python. Así que nos dice configuración completada y tenemos prácticamente todo listo para trabajar. ¿Sí? Entonces, prácticamente tenemos todo esto. Estos comandos se pueden correr manualmente. Fíjense, hacemos un tail -5 de setup. Tail -5, está bien. Sí. Podría ser un poquito más, pero bueno, vamos a ponerle aquí 8. Entonces, bien, si yo corro esta instrucción, que ya eso lo hizo el script como tal, tengo la información y estoy teniendo lo mismo. Así que ya tenemos prácticamente instalado el paquete. Todo está perfecto. Podríamos hacer una prueba. Yo podría hacer aquí AZ login. Y si eso es así, yo le doy clic acá a este señor que está aquí. Él debería abrirme un browser, que es este que está aquí, deberían tener acceso. Y si yo le coloco acá este código lo puedo mostrar porque esto va a cambiar cada vez que yo me conecte o autentique. Además que necesita doble factor de autenticación. Aquí me va a mostrar cuáles son las suscripciones que tengo disponibles. Ya este browser lo puedo cerrar. Me dice, mira, vos tenés esta suscripción. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenía una sola suscripción? Entonces le dice, si no quieres hacer ningún cambio, simplemente le das Enter. Y le doy Enter y ya estoy prácticamente dentro de mi suscripción. Es decir, ya estoy autenticado con Azure Click. Y esta es una de las cosas por las cuales escogimos ahorita trabajar con Azure, porque a través de este proceso, es un proceso sumamente sencillo, donde ya yo he hecho mi autenticación y ya yo puedo entonces prácticamente hacerle consultas a Azure desde Azure Clip a mi portal y poder obtener información, ¿no? Entonces ahí tenemos prácticamente esto. Fíjense que si yo aquí abro un terminal y yo coloco Portal Azure, y me voy a la parte de suscripciones, debería estar entonces mi suscripción, que es la que está diciendo aquí, cursos, ¿no? Aquí está cargando. Una vez que él carga, pues podríamos buscar en nuestra parte de lo que son suscripciones, a ver si lo tengo por aquí subscription. Y en subscription debería decir cursos y debería aparecer el ID, ¿no? Entonces ahí tenemos cursos y aquí está el ID. Así que ya tenemos acceso a él. Termina en el 268. Ya tenemos acceso. Actualmente, si yo me voy a mi grupo de recursos, en los grupos de recursos yo debería tener prácticamente dos o tres. Este que se crea automáticamente, este que está con el grupos de recursos con recursos asociados. Deben ser como 6 recursos que tengo aquí asociados, 6 o 7 recursos.
De ahí, si me regreso a grupo de recursos, tengo lo que es el TF State que les decía que es de Terraform, que es el estado operacional, y por eso lo tengo en un grupo de recursos aparte y está en un block container. Y en ese block container yo tengo un archivo y en ese archivo está el TF State. ¿Sí? Y aquí yo le puedo decir que quiero hacer un storage browser, y en el storage browser quiero ver en el block container, y en el block container tengo aquí está el state, ¿no? Así que prácticamente yo tengo en ese archivo todo lo que es el estado operacional de la infraestructura de Terraform. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos actualmente, ¿no? Pero sin embargo, esto no tiene nada que ver porque todo eso lo van a construir ustedes desde cero, pero ya teniendo esto para nuestra próxima clase, que lo vamos a evaluar mañana, que si se quedaría el jueves o el viernes, eh, ya ustedes deberían tener esta máquina que acabamos de construir con este script. Entonces, les paso el script a través de WhatsApp para que ustedes lo tengan y puedan ejecutarlo e instalarlo. Ya vimos también el procedimiento para descargar la imagen ISO. Importante, Ubuntu 24.04 LTS Server. Yo utilicé el gestor VirtualBox. Ustedes siéntanse en la libertad de usar lo que ustedes quieran conveniente. Y bueno, les paso el script. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quejas? Todo bien, por Bueno, chicos, entonces el objetivo de hoy se cumplió en el sentido de que les expliqué de principio a fin, a grandes rasgos, el alcance del proyecto que vamos a llevar adelante, las tecnologías, el stack, el proceso por el cual vamos a pasar, y adicional a esto, preparamos la máquina base para poder entonces empezar a ejercer nuestro proceso. Nuestro siguiente paso, la clase que viene, es crear el backend. Recuerden, el backend que va a ser construir un grupo de recursos en Azure, en un storage account, en un block container, en un archivo llamado tfstate, que vamos a tener el estado operacional de Terraform. Y para que eso suceda, vamos a tener que crear un directorio donde vamos a tener una serie de archivos modulares de Terraform, que van a tener la mayoría de ellos extensión .tf. En cada uno de estos archivos vamos a configurar cómo queremos que se haga el despliegue de nuestra infraestructura. Pero previo a eso tenemos que definir los providers, es decir, tenemos que definir nuestro proveedor Azure RM, tenemos que decirle a través de unas variables de ambiente cuál es la suscripción para que no quede ningún dato hardcodeado en el archivo. Sin embargo, hay datos que pueden ser públicos porque no tienen forma de hacer daño. Sin embargo, vamos a trabajar con el provider, vamos a trabajar con otro archivo que se llama main.tf, vamos a trabajar con otro archivo que lo vamos a ir modulando, se llama output.tf, vamos a tener otro archivo que se llama variables tf, variables fttf, que esos son donde se declaran variables globales o generales. Y así van a haber una serie de archivos que son los archivos que vamos a trabajar con Terraform. Una vez que tenemos todos esos archivos, entonces vamos a trabajar con un script, vamos a crear una estructura, vamos a crear un script, y ese script va a tener, vamos a tener 4 scripts, si mal no recuerdo. Un script que va a ser el init, otro script que va a ser el validate, otro script que va a ser el plan y otro script que va a ser el apply, ¿ok? Entonces, estos scripts que van a hacer, el primero va a inicializar y descargar los módulos, el segundo va a validar que los archivos estén correctamente bien formateados, el plan va a decirnos cuál es la planificación, qué recursos va a desplegar en nuestra nube, y el apply es el que los va a construir, y en ese momento se va a crear el archivo tfstate en nuestro backend, que va a ser un grupo de recursos en específico. Y por supuesto también vamos a tener el famoso Terraform Destroy, que va a destruir todo la plataforma. ¿Por qué? Porque la idea no es que tengamos infraestructura corriendo si no la utilizamos. Entonces, la construimos a partir de que la necesitamos y la destruimos a partir del momento que no la necesitamos. Y esto es una buena técnica tanto a nivel de seguridad como a nivel de FinOps, finanzas y operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas.
Entonces, nuestra siguiente clase va a estar abocada 100% a crear el backend y a utilizar a Terraform como solución para infraestructura, despliegue de infraestructura en la nube utilizando código. Preguntas, dudas, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Genial, chicos. Entonces, yo no los fastidio más por la noche. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su participación y por supuesto estar conectados. Y nos vemos, lo sabremos mañana en la encuesta, si es el jueves o el viernes. Este video lo voy a dejar renderizando y mañana lo publico para darle acceso. Importante, por favor, yo igual lo voy a escribir en el grupo para que me dejen su correo Gmail para poder entonces darle acceso a los videos, darle acceso al repositorio y darle acceso a un montón de información que vamos a ir construyendo paso a paso o que ustedes la tengan con antelación para que entonces podamos ir trabajando. Gracias, José. Gracias, Lía. Hasta luego. Gracias, José. Hasta luego. Que descansen, buenas noches.